Bueno, vamos a empezar con la resolución del ejemplo a partir de los conceptos que se ha dado en la parte teórica. Este ejercicio está en Introducción a los Procesos Químicos en el capítulo número 4, problema 437, página 350. El ejercicio nos dice: el metanol reacciona para producir formaldehído por descomposición a formaldehído e hidrógeno o por oxidación a formaldehído y agua. Se nos expone dos reacciones, las cuales ya están igualadas. Una mezcla que contiene 99% mol de metanol. Ese es uno de los primeros términos que vamos a resaltar, ya que es un dato importante para la resolución del problema. Y 1% mol de un contaminante inerte está disponible como alimentación para una planta de formaldehído. Se alimenta 1000 kilogramos mol sobre hora de esta mezcla, junto con 200 kilogramos hora de oxígeno, a un proceso como alimento puro. El alimento puro se mezcla con una corriente reciclada y se alimenta a un reactor. La conversión fraccionaria del metanol alcanzada en el reactor es del 25%. Como nos está mencionando que es en el reactor, nos está hablando que la conversión fraccionaria es de un solo paso. Se consume todo el oxígeno en el reactor. La salida del reactor se envía a una unidad de separación donde el formaldehído, el agua y el hidrógeno se eliminan y se reciclan el metanol y los contaminantes al suministro del reactor. Para controlar el nivel de contaminantes en el reactor, se alimenta una corriente de purga de la corriente reciclada. El contaminante máximo permitido en la corriente de reciclaje es de 10 moles de contaminantes sobre 100 moles de metanol. Determine. Como inciso A tenemos la conversión fraccionaria global de metanol en los productos. Inciso B, la velocidad de la producción de formaldehído. Inciso C, la reacción de purga-reciclaje. Inciso D, la reacción alimentada de metanol reciclado puro. Bueno, vamos a empezar con la resolución del problema. Para empezar, vamos a remarcar los datos que hemos ido resaltando para así no perdernos y tenerlo todo en orden. Para empezar, tenemos que la mezcla contiene 99% mol de metanol, primer dato. 1% mol de un contaminante inerte, otro dato. También nos dice que se alimenta 1000 kilogramos mol de esta mezcla junto con 200 kilogramos mol de oxígeno. Esos son también datos importantes. Nos menciona que la conversión fraccionaria del metanol alcanzada en el reactor es del 25%. También ese es otro dato, nos dice que se consume todo el oxígeno en el reactor, es de igual forma, y nos dice que en la unidad de separación el formaldehído, el agua y el hidrógeno se eliminan de igual forma, también es un dato, y que en la unidad de separación de igual forma se recicla el metanol y los contaminantes de suministro. Esto nos sirve mucho para poder resolver el sistema que se va a llevar a cabo, ¿no? Y otro dato que es también muy importante es el contaminante máximo permitido en la corriente de reciclaje es de 10 moles de contaminante sobre 100 moles de metanol. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo el sistema. Sabemos que este tiene una corriente de purga y también una corriente de reciclaje. Entonces, vamos a empezar con nuestro mezclador. Cada uno de los sistemas lo vamos a ir pintando de diferentes colores para así poder guiarnos. Además de que también vamos a tener algunas constantes para así no perdernos y no tener que escribir toda la fórmula del metanol o del formaldehído. Entonces vamos a hacer una lista. El metanol vamos a representarlo con una M, el contaminante con una C, el oxígeno con una O, el formaldehído con una F y el agua con una W. Bueno, empecemos, ¿no? ¿Qué nos dice? Que
al mezclador entra el metanol y el contaminante, porque nos dice que una mezcla que contiene el 99% de metanol y el 1% del contaminante. Entonces esos son los primeros datos que vamos a anotar. Entonces al mezclador entra 99% de metanol y 1% de contaminante. Después nos dice, se alimenta 1000 kilogramos mol de la mezcla. Entonces sabemos que todo esto es igual a 1000 kilogramos mol sobre hora. Pero tenemos otra corriente también que entra al mezclador, que esta corriente la vamos a llamar la corriente 2, la anterior era la corriente 1, que nos dice que esta entra junto con 200 kilogramos mol de oxígeno. Entonces serían esas las dos primeras corrientes que estarían entrando al mezclador. Entonces del mezclador estaría saliendo metanol, contaminante y oxígeno. Esta es la corriente de salida del mezclador y esta vamos a ponerlo como la corriente número 3. Esta sería la corriente de entrada para el reactor. Entonces observamos que del reactor sale metanol, contaminante, formaldehído, hidrógeno y agua. Pero ¿por qué no está saliendo el oxígeno? Porque en el enunciado nos dice que se consume todo el oxígeno en el reactor, entonces por lo tanto no estaría en nuestra corriente de salida. La corriente de salida del reactor es nuestra corriente número 4. Esta es la corriente que entra al separador. Pero en esta parte también hay que tomar en cuenta mucho que nos dice que al entrar al separador se estaría eliminando el agua, el formaldehído y el hidrógeno. Pero también nos dice que se está yendo al reciclaje lo que son el metanol y el contaminante, que aquí tenemos nuestra corriente número 6, porque la corriente número 5 es la que sale, ¿no? Que mencionamos que era el agua, el formaldehído y el hidrógeno. Esta corriente número 6 se entra a un divisor que es la corriente de purga, ¿no? Y de esta estaría saliendo en una corriente número 7 el mezclador y el contaminante. Pero de igual forma se va al reciclaje, una corriente de entrada para el mezclador del metanol y el contaminante. Bueno, ya teniendo el sistema realizado, ya teniendo nuestro sistema, ¿no?, de el que contiene purga y también una corriente de reciclaje, vamos a hacer un recuento de datos que también es importante en esta parte, que hay que tomar muy en cuenta para poder resolver, ¿no?, que es la conversión fraccionaria del metanol, que es en un solo paso, que solo ocurre en el reactor del 25%. Y también sabemos que todo el oxígeno se consume. Por esa razón no lo hemos puesto en la corriente de salida del reactor, porque se supone que se consume dentro del reactor. También tenemos la relación, ¿no?, que nos dice que es de 10 moles de contaminantes sobre 100 moles de metanol. Esto nos dice como un máximo, ¿no?, de la corriente en la corriente de reciclaje. Tenemos como inciso A para hallar la conversión fraccionaria del metanol global, ¿no? Tenemos que hallar la conversión fraccionaria. Para el inciso B nos dice la velocidad de producción del formaldehído. Entonces nos está diciendo el flujo de formaldehído en la corriente número 5 para el inciso B. Para el inciso C tenemos que nos dice una relación de purga y de reciclaje, ¿no? Entonces sabemos que el flujo de metanol en 7 es nuestra corriente de purga, según el diagrama, según el sistema que hemos realizado anteriormente, sobre el flujo de metanol en 8, porque sabemos que esa es nuestro reciclaje. Entonces esta es la relación que tenemos que hallar para el inciso C. Para el inciso D nos pide la relación alimentada de metanol reciclado puro. Entonces sabemos que nuestra corriente de reciclaje es el flujo de metanol en 8 sobre el flujo de metanol en 1, porque esa es la pura, ¿no? Y esta es la otra relación que tenemos que encontrar.
Entonces, para empezar, vamos a sacar para la corriente número 1, para el mezclador. Este nos da el total y los porcentajes del metanol y el contaminante en sí, sus componentes, por lo tanto sería bastante fácil. Entonces, para la corriente número 1, tenemos que el flujo de metanol en 1 es igual a 1000, que es el total, por 0.99, ¿no? Que en este caso sería el porcentaje. Esto nos da como un resultado de 990 kilogramos mol sobre hora. Ese sería su unidad. Para el flujo de contaminante en 1 tenemos que 1000, que es el total nuevamente, por el 0.01, porque este es el 1%. Entonces, esto nos daría 10 kilogramos mol sobre hora. Pero también, como nos da el total, podemos saber que el flujo en 1 total es igual a 1000 kilogramos mol sobre hora. Pero si nos damos cuenta por el sistema que hemos realizado, notamos que también podemos conocer la corriente número 2, porque ya nos está dando en sí el total de la corriente número 2. Entonces, el flujo de la corriente 2 total es de 200 kilogramos mol sobre hora. Teniendo todo esto, podemos realizar algunas relaciones, ¿no?, que nos van a servir más adelante para poder resolver el ejercicio. Entonces, la primera relación sería que el flujo de contaminante en 1 sobre el flujo de metanol en 1 es igual a 1 sobre 99, que son los porcentajes que nos dan. Entonces tenemos esta primera relación. También tenemos una relación que ya nos está dando en los datos, solamente que lo vamos a escribir de una manera más correcta, que sería el flujo de contaminante en 8 sobre el flujo de metanol en 8. Esto sería igual a 10 sobre 100. No olvidemos que este es uno de los datos que nos dan en el enunciado. Ahora vamos a encontrar la conversión fraccionaria del metanol en un solo paso. La fórmula de la conversión fraccionaria la podemos encontrar en el libro Introducción a los Procesos Químicos, en la página 284, es la fórmula 4.8a, y también están en las diapositivas en la que hemos dado una introducción conceptual, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer la fórmula. Sabemos que la conversión fraccionaria del metanol en un solo paso es igual a 0.25. Esto es igual a menos el coeficiente estequiométrico por el avance de reacción sobre lo que es el flujo que entra, ¿no? Entonces sería, ya que el metanol está en la reacción 1 y en la reacción 2, y en ambas está como reactivo, podemos decir que su coeficiente estequiométrico sería de menos 1 por el avance de reacción 1, menos 1 por el avance de reacción número 2, sobre el flujo de metanol en 3. ¿Por qué en 3? Porque si nos está diciendo que está en un solo paso, quiere decir que está entrando al reactor, ¿no? Entonces, el flujo que entra al reactor en nuestro sistema es la corriente 3. Sin embargo, si nos estarían diciendo la conversión fraccionaria en el mezclador o en sí en el sistema global, sería la corriente que está entrando al mezclador en sí, la corriente número 1. Pero en este caso nos está diciendo de un solo paso. Entonces, operando un poco, sería 0.25 igual al avance de reacción 1 más el avance de reacción 2 sobre el flujo de metanol 3.
Esta es una fórmula que hemos definido, ¿no? Estamos definiendo fórmulas, entonces lo vamos a poner como la fórmula número 1. Si nos fijamos bien en las reacciones, también podemos encontrar la conversión fraccionaria por el oxígeno, ya que nos menciona en el enunciado de que todo el oxígeno se consume, por lo tanto, su conversión fraccionaria debería ser 1. Esto en un sistema de un solo paso. Ya, entonces, sabemos que la conversión fraccionaria del oxígeno es igual a 1. Y esto es igual a menos su coeficiente estequiométrico, que podemos observar que solamente está en la reacción 2, que es de menos 1/2 por el avance de reacción 2 sobre el flujo de oxígeno en 3, porque este también es el alimentado, ¿no?, al reactor, y como mencionamos es de un solo paso. Entonces, operando esto sería 1 igual a menos por menos da más, sería 1/2 por el avance de reacción 2 sobre 200. ¿Por qué 200? Porque podemos definir que en nuestro sistema que entra al mezclador, que ese sería el flujo 2 total, que es de 200, ¿no? Sabemos que eso tiene que ser igual al flujo 3 de oxígeno, porque ni en la corriente número 8 ni en la corriente número 1 está el oxígeno, por lo tanto es igual, ¿no? Entonces podemos definir que el flujo de oxígeno en la corriente 3 es igual al flujo de oxígeno en la corriente 2. Por lo tanto, ese dato ya lo tenemos, ¿no?, porque ya lo hemos definido. Entonces, por esas razones que sería 200. Despejando, podemos sacar el avance de reacción. Si se dan cuenta, sería la única incógnita, que es lo que nos queda. Entonces, sería 200 por 2 igual, el avance de reacción 2 es igual a 400 kilogramos mol sobre hora. Ya teniendo el avance de reacción 2, podemos observar que en la reacción 2 también hay agua, ¿no? Entonces, podemos trabajar para la corriente número 4, la cual va a ser igual a la corriente número 5 en el agua. Entonces, el balance para el agua debería ser la corriente 4 igual a la 5. Entonces, el balance que vamos a realizar es con la fórmula 4.2, que se encuentra en la página 272 en el libro de Introducción a los Procesos Químicos. Entonces, sabemos que el flujo de agua que sale es igual al flujo de agua que entra más el coeficiente estequiométrico por el avance de reacción. Entonces, sería escrito de la siguiente forma. El flujo de agua en 4, que es lo que sale, es igual al flujo de agua en 3, más 1, porque si nos damos cuenta está en los productos el agua, por el avance de reacción, que ya lo hemos encontrado, el avance de reacción 2, que es 400 kilogramos mol sobre hora. Pero si observamos en nuestro sistema, vemos que el agua no entra por la corriente número 3, por lo tanto, sería 0. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. El flujo de agua en 4 es igual a 1 por 400, dando esto 400 kilogramos mol sobre hora. Entonces ya tenemos el flujo de agua en la corriente número 4. Por lo tanto, esto sería igual al flujo de agua en la corriente número 5. Como sabemos por los datos, sabemos que la corriente número 5 es una de las incógnitas que nos está pidiendo para resolver el ejercicio. Ahora vamos a trabajar con los inertes, en sí con el contaminante, que sabemos que no reacciona
porque no participa de las reacciones ni de la 1 ni de la número 2. Vamos a hacer para el mezclador, para el reactor, para el separador y para el divisor. Entonces, como observamos en nuestro sistema, sabemos que el flujo de contaminante en 1 entra más el flujo de contaminante en 8, que también entra al mezclador, es igual al flujo del contaminante en 3, el que está saliendo. Para el reactor sabemos que el flujo del contaminante en 3 es igual al flujo de contaminante en 4. Esto es igual porque no está reaccionando. En el separador sabemos que el flujo de contaminante en 4 es igual al flujo de contaminante en 6. Y para el divisor tenemos que el flujo de contaminante en 6 es igual al flujo de contaminante en 7 más el flujo de contaminante en 8. Para seguir resolviendo el ejercicio, sabemos por definición que la corriente de purga es igual a la de alimentado. Entonces sabemos que el flujo de la corriente 7, que es la de purga, es igual al flujo de la corriente en 1. Esto lo podemos encontrar en la página 294 en la ecuación 4.9. Si nos damos cuenta en los datos que hemos encontrado, sabemos que el flujo del contaminante en 1 es igual a 10 kilogramos mol sobre hora. Entonces, por lo tanto, el flujo del contaminante 7 sería igual a 10 kilogramos mol sobre hora. También sabemos que tenemos las siguientes relaciones, ¿no? Ahora podemos definirla. Que 10 sobre 100 es igual al flujo de contaminante en 8 sobre el flujo de metanol en 8, igual al flujo de contaminante en 7 sobre el flujo de metanol en 7. Esto es igual al flujo de contaminante en 6 sobre el flujo de metanol en 6. Esto se da porque la corriente 8, la corriente 7 y la corriente 6 están en un divisor, por lo tanto los componentes no están cambiando. Esto podemos corroborarlo en la página 71 del libro Introducción a los procesos químicos, ¿no? Que nos aclara que los divisores son equipos que se dividen una sola entrada en dos o más salidas. Si la entrada es una mezcla de dos o más componentes, entonces todas las corrientes de salida de un divisor tienen la misma composición de entrada. Por lo tanto, no cambia, y esto por la definición que tenemos de un divisor. Entonces, podemos encontrar el flujo de metanol en 7. Para esto, sabemos que el flujo de contaminante en 7 es 10. El flujo de metanol en 7 pasa a multiplicar. 10 sobre 100 es 0.1. Esto pasa a dividir, dando como un resultado 100 kilogramos mol sobre hora. Eso es el flujo de metanol en 7. Entonces, con esto ya podemos empezar a responder nuestras incógnitas, ¿no? En el inciso A, que nos pedía la conversión fraccionaria global del metanol en los productos. Entonces, hacemos una relación que sería el flujo de metanol en 1 es igual al flujo de metanol en 7 sobre el flujo de metanol en 1. Entonces ya tenemos todo esto, ya hemos definido que el flujo de metanol en 1 es de 990 menos 100, que hemos definido ahorita el flujo de metanol en 7, sobre el flujo de metanol en 1, que es de 990. ¿Por qué en 1 y por qué en 7? Porque este es global, entonces se toma en cuenta desde el mezclador hasta la corriente del divisor. Esto nos da como un resultado 0.9. Entonces ya tenemos, ¿no? La conversión fraccionaria
global del metanol. Teniendo esto, podemos hacer de nuevo la fórmula, ¿no? En la cual hemos definido que es la 4.8A, pero esta vez sería para la global. Entonces, 0.9 es igual a menos 1 por el avance de reacción 1 menos 1 el avance de reacción 2. Sabemos que esto es para el metanol, ¿no? Sobre el flujo de metanol en 1. ¿Por qué en 1? Porque, como mencionamos anteriormente, esto es para la global, por lo tanto, esto se identifica en 1 de la corriente número 1 que está entrando al mezclador. Entonces ya tenemos en sí todos nuestros datos porque ya hemos definido el avance de reacción en 2. Entonces despejamos, ¿no? El avance de reacción en 1 es igual a 0.9 por 990 menos 400. Esto nos da un igual de 490 kilogramos mol sobre hora. Entonces, con esto también ya podemos resolver el inciso B. El inciso B nos pedía la velocidad de la producción del formaldehído. Nos pedía el flujo de formaldehído en 5. Pero como ya habíamos definido anteriormente, se sabe que el flujo de formaldehído en 5 es igual al flujo de formaldehído en 4. Esto lo podemos definir en el sistema, ¿no? Entonces hacemos un balance. Entonces sabemos que el flujo de formaldehído en 4 es igual al flujo de formaldehído en 3, que es el que entra, más el coeficiente estequiométrico del formaldehído por el avance de reacción. Podemos ver que el formaldehído se encuentra en la reacción 1 y en la reacción 2, esto como producto. Por lo tanto es positivo, ¿no? Su coeficiente estequiométrico. Pero si observamos en el sistema, notamos que no entra formaldehído al reactor, por lo tanto es 0. Entonces sería el flujo de formaldehído en 4 es igual a 1, su coeficiente estequiométrico, por el avance de reacción 1, más 1 por el avance de reacción 2. Ya tenemos esto como dato, ya tenemos dato. Entonces, como el flujo de formaldehído en 4 es igual al flujo de formaldehído en 5, tenemos que 490 más 400 es igual a 890 kilogramos mol sobre hora. Ahora vamos a encontrar el inciso C, que es la relación que teníamos, ¿verdad? Que es el flujo de metanol en 7 sobre el flujo de metanol en 8. Para esto podríamos trabajar con la conversión fraccionaria de un solo paso, que ya la habíamos definido como una ecuación 1 en un principio, ¿no? Entonces tenemos 0.025 es igual a el avance de reacción 1 más el avance de reacción 2 sobre el flujo de metanol en 3. Ya tenemos el avance de reacción en 1 y el avance de reacción en 2, que es 490 más 400 sobre el flujo de metanol en 3. Entonces definimos que el flujo de metanol en 3 es igual a 890 kilogramos mol sobre hora sobre 0.25. Esto nos da que el flujo de metanol en 3 es igual a 3.560 kilogramos mol sobre hora. Teniendo esto, podemos hacer un balance para el metanol en el mezclador. Entonces tenemos que el flujo de metanol en 1 más el flujo de metanol en 8 es igual al flujo de metanol en 3. ¿Qué observamos aquí? Que tenemos como una incógnita el flujo de metanol en 8. Entonces, despejando, tenemos que el flujo de metanol en 3 menos el flujo de metanol en 1 es igual al flujo de metanol en 8. Como ya tenemos el flujo de metanol en 3 menos el flujo de metanol en 1, podemos reemplazar directamente. 3.560
Menos 990 es igual a 2570 kilogramos mol sobre hora. Entonces ya podemos reemplazar en nuestra relación, que sería el flujo de metanol en 7 sobre el flujo de metanol en 8 es igual a 100 sobre 2570. Y esto es igual a 0.039 kilogramos mol de metanol en 7 sobre kilogramos mol de metanol en 8. Entonces podemos encontrar el inciso D, el cual sería el flujo de metanol en 8 sobre el flujo de metanol en 1. De esto ya lo hemos encontrado, entonces podemos reemplazar, que sería 2570 sobre 990 es igual a 2.59 kilogramos mol de metanol en 8 sobre kilogramos mol de metanol en 1. De metanol en 1, que también ya lo tenemos.